Hey, bienvenidos a Lloran no se calla. En este momento vamos a hablar de un anime que yo no pensé que fuera a ser tan bueno, que realmente he escuchado muy buenas críticas de él, pero que nunca dije, ok, va a ser increíble, y realmente me cambió mi perspectiva. Creo que es de esos animes que puedes decir, cambia la vida, cambia tu forma de ver el anime. Creo que puede considerarse un clásico de Hong Kong totalmente. No le voy a dar más largas porque ya vieron el nombre del título, pero así es, vamos a hablar de Bunny Girl Senpai. De verdad que varios amigos me recomendaron este anime, yo estoy dando largas para verlo, y ahora que lo vi me arrepiento de haber tardado tanto. Creo que se mete de lleno en top 3 de mis rom-com favoritos, y creo que si tengo que recomendarle un rom-com que se salga totalmente de los estereotipos básicos del género a alguien, sin duda le recomendaría este, porque me pareció increíble. Así que cuidado, este video contiene spoilers. Si no lo has visto te vas a comer varios spoilers de lo que pasa a lo largo del anime, porque te voy a hablar de lo malo, lo bueno y los personajes claves de Bunny Girl Senpai. Voy a empezar hablando de lo malo. Como siempre, veo las notas de este lado y creo que hubo falta de desarrollo de algunos personajes una vez terminó su arco. Ahí quiero llegar con esto. Sí, evidentemente que no seas protagonista y una vez termine el arco donde tienes importancia, en todos los animes pasa a ser un personaje secundario o casi hasta de relleno. Sin embargo, creo que había personajes muy buenos. El caso de Tomoe, el caso de Nodoka y el caso de Futaba, que creo que es el que más me dolió. ¿Y por qué? O sea, digamos que cada uno ha tenido un trasfondo. Nodoka, que es la que menos me importó que se le diera menos importancia, era la hermana, en este caso Mai, la protagonista, y pasó a vivir con ella. Es decir, que ahora sí pasa a ser una persona o un personaje presente en la historia. Entonces no tiene tanto sentido que pase a ser un personaje más de fondo que de forma. Hablando de eso, y el segundo que más me molestó en este caso tuvo que haber sido Tomoe, y es porque con el trasfondo de que Tomoe se había enamorado de Sakuta y que habían quedado como amigos y que iban a ser mejores amigos, y el amigo como más importante o el más real que pudiera tener Tomoe con todo el problema que tuvo ella, me parece que no llegó a nada lo de ser mejores amigos. Tuvo participaciones muy esporádicas y no se le dio la importancia que amerita este personaje. Y con el que más me dolió es Ryo Futaba. Futaba es mi personaje favorita de todo este anime, y lo vamos a ir viendo más adelante con otros puntos que tengo en el video. Sin embargo, creo que ella es la que más me duele, porque antes de su arco, tanto en el arco de Tomoe como en el arco de Mai, ella siempre estuvo presente dando soluciones desde el punto de vista científico a Sakuta. Le da un punto de vista bien interesante que incluso para nosotros como espectadores era bien genial. Y de repente pasó su arco y se acabó Futaba. Entonces es como todavía después estuvo el arco de Nodoka y el arco de Kadae, y su participación fue mucho menor. Y en el arco de Nodoka sí estuvo presente, pero no tanto como los anteriores. Y en el de Mai es casi que de mención que de otra cosa. O sea, par de discusiones con Sakuta, pero hasta ahí. Entonces creo que eso podría mejorarse. Y lo hablamos, creo que algo que es muy... quizás no es tan malo, pero yo sí lo quiero destacar como algo negativo, porque creo que este anime, si esto se hubiera hecho mejor, estaríamos hablando de una de las escenas más tristes de la historia del anime. Y eso que es una escena que a mí me quebró. Estoy hablando de que hubo una falta de creación, en este caso, de ciertas relaciones en el anime. ¿Qué hablo con esto? O sea, relaciones que se establecieron durante los arcos. La relación de Sakuta con Futaba mejoró en su arco, lo mismo con Nodoka, la relación de Mai con su hermana, pero yo me quiero centrar en la de Kadae. Vemos que Kadae es la hermana de Sakuta, que es la primera víctima del síndrome de la pubertad, en teoría, en todo lo que vemos, junto con Sakuta, que también tiene su propio síndrome de la pubertad. Y aquí hay algo como interesante, y es que sí aparece, sí vemos que quiere mucho a Sakuta, pero no es más que la hermana de relleno que tiene mucho cariño por el protagonista. Un ejemplo es la hermana menor del protagonista de Makeine, por ejemplo. Tiene exactamente el mismo rol. Un personaje incluso parecido al de la mamá de Ryuji en Toradora. Y ciertos personajes femeninos que están para ser de acompañantes del prota en casa, pero que no tienen más trasfondo. Y de una vez llegamos al arco de Kadae, que para mí es el arco más triste y el más bonito de todo el anime. Vemos cómo realmente es un personaje súper profundo, que se le podía sacar muchísimo, que vemos varias cosas como que ella es consciente de que pues sí, no es la Kadae original, y hay momentos en los que los recuerda, en los que los ve, y lo vemos todos los últimos 3 capítulos, pero de manera comprimida, que si nos hubieran dado cápsulas a lo largo de los otros 10 capítulos, hubiera sido impecable. Entonces creo que si hubiera sido así, el momento en el que Kadae despierta con sus recuerdos originales y perdiendo todos los recuerdos de la Kadae que vimos en el anime, cuando Sakuta llora desconsolado bajo la lluvia, sería una de las escenas más tristes de la historia del anime. No digo que no lo sea, a mí me dolió muchísimo, pero un poco más de construcción habría hecho que fuera increíble. Esas son las cosas malas que yo destaco de esta obra, pero vamos a lo positivo, y en lo positivo tengo bastantes más. Así que voy a empezar con la profundidad emocional de cada arco. Es muy interesante que cada arco es bastante humano, refleja un problema totalmente palpable, sin exagerarlo de ninguna manera y sin nada demasiado fantástico. ¿Qué oculta el fantástico? La manera en la que se nos expresa el problema, o la magnitud del mismo. Pero todo se siente muy humano y muy emocional.
Tomoe tenía miedo de no encajar porque venía desde otra ciudad y ahí pasa lo de su síndrome de la pubertad. A través del miedo de no encajar y no poder hacer amigos siendo una persona que entre comillas es diferente. Yo que soy extranjero, que vivo en otro país, sé totalmente lo que pasó a Tomoe. Tenemos el caso de Mai, que estaba siendo totalmente ignorada. Todos sabemos lo que se siente ser ignorado. Muchas veces decimos no nos importa cuando estamos pequeños, incluso cuando estamos en la época de estudiar, pero realmente sabemos lo que duele, es algo palpable, esa sensación de sentir que no existes en casa cuando la mamá la olvida. Es como muy duro. El caso de Futaba me parece increíble porque Futaba refleja la inseguridad y el problema de cuando haces cosas que no te hacen feliz a ti, pero te hacen sentir parte y desvían tus inseguridades. Teníamos esas dos Futabas, la Futaba que no estaba de acuerdo con lo de subir fotos en redes sociales, porque no es ella, pero la Futaba que lo hacía porque de alguna manera sentía que encajaba y se sentía menos insegura con su cuerpo. Entonces es como bien interesante el caso, en este caso de Nodoka, que ¿quién no ha estado celoso de su hermano mayor en algún momento? O incluso, ¿quién no ha estado celoso de algún hermano menor? O sea, los celos entre hermanos son muy factibles, pasan muchísimo y creo que se palpó súper bien en esta obra. Luego vamos al caso de Kadae, que es creo que el más profundo y es para evitar el sufrimiento, para evitar el sufrimiento, decide olvidar o hacer como que no pasan las cosas y así se terminó perdiendo la memoria de Kadae. O sea, son problemas muy humanos que los transformado en algo más fantástico. Me parece increíble. Luego, por otro lado, quiero hablar de la evolución de Sakuta. Me parece que Sakuta, paréntesis, si esto va a salir en blanco y negro, está lloviendo, estamos en época de lluvia, así que no puedo detener la grabación, pero para que sepan que ese sonido es lluvia y estoy ahorita antes de que reviente. El vínculo entre Sakuta y Kadae. Yo soy hermano mayor, mi hermana menor es 19 años menor que yo, o sea que es muy distinto. Pero esa fraternidad de hermanos y cómo en los últimos arcos, bueno, mejor dicho, en el último arco, Sakuta demuestra todo lo que ha hecho por su hermana y cómo realmente de quien más enfatizó y con quien más cariño tiene es con la Kadae que nosotros conocemos, ni siquiera con la Kadae original. Y todo lo que hacen juntos, como Kadae hace su lista de cosas que quiere hacer y en prácticamente todas las listas está involucrado Sakuta, me parece genial. El capítulo en el que van a ver a los pandas, que Sakuta les regala el pase para ir todos los días del año a ver a los pandas, se meten en la escuela de noche, en este caso Kadae rompe sus miedos y cree que va a ir al día siguiente a la escuela, me parece increíble. O sea, que bien construyeron en los últimos 3 capítulos este vínculo. Hablando por otro lado, creo que, bueno, como lo decía, Futaba es un personaje espejo. ¿Qué quiero decir con espejo? Creo que de todas las inseguridades que se resaltaron en el anime y todos estos problemas emocionales, con el que más empaticé es con el de Futaba. Y creo que muchos pasamos por eso, porque cuando seas adolescente, en el momento de la adolescencia, creo que la inseguridad por lo que somos, por cómo estamos creciendo y por cómo estamos cambiando es súper palpable. El sentirse solo es súper palpable. Creo que a todos nos ha pasado. Y si bien es cierto, el problema de haber sufrido bullying como Kadae, el problema de los celos con la hermana mayor o un hermano mayor como Nodoka, el problema de querer de encajar como Tomoe o ser ignorados como Mai, son muy comunes. Creo que uno de los con lo que más puede empatizar el espectador es con el problema de Futaba. Y el arco fue una barbaridad, el reflejar cómo sí existen estos problemas, pero si tienes amigos de verdad que te aprecian, así sean pocos, con esos amigos vale la pena que se olvide todos esos problemas que se están viviendo. Me pareció otro momento clave, top y excelente. Luego voy al punto número 4, aquí me voy a detener un ratito, aunque no tanto, porque ya lo hablé en el primer punto de lo bueno, y es que el síndrome de la pubertad como recurso narrativo me parece una genialidad. De hecho, hay un síndrome de la pubertad más del que no he hablado, y es justamente el de Sakuta, pero es porque voy a dejar eso para el final cuando hable de él. Pero me parece que como contexto narrativo, darle a los problemas naturales y problemas superhumanos un nombre y luego transformarlo en situaciones irreales que hacen la demostración de cómo nos sentimos, el dividirse en dos, el suplantar la vida de otra persona, el sentirse totalmente olvidado e ignorado, el querer olvidar todo lo que estás viviendo, creo que son cosas que todos hemos vivido. Y ver esta exageración duele, porque tú dices, men, así lo sentí, y es irreal porque no es posible, eso no pasa así, pero me parece que es una barbaridad cómo se construyó. Y luego, de último, Sakuta como protagonista, creo que realmente es un personaje que fue maduro, sarcástico, satírico, que resolvió muy bien todos los problemas y es el hilo conductor que unió todas las tramas. Obviamente su objetivo era salir con Mai y me parece que él nunca se desvió de su objetivo, pero su manera de ayudar a todas las personas que quisieron su ayuda y de ser un excelente amigo, un excelente novio, un excelente cuñado, un excelente hermano, todo lo hizo bien desde una perspectiva súper maduro y se permitió ser frágil cuando tenía que ser frágil, llorar cuando tenía que llorar y destruirse cuando tenía que destruirse. Entonces me parece que fue un muy buen personaje.
Y hablando ahora sí de los 3 personajes que más me gustaron, el tercer lugar se lo lleva Ryo Futaba, que sí, que dije que es mi personaje favorito y lo es por todo lo que la compone, su estética, su forma de ser, su forma de hablar. Aún así, no es el mejor personaje de la obra, objetivamente hablando, pero creo que sí es un personaje que echa en el ojo su forma de tratar a Sakuta, su cambio, su arco de redención, cuando se da cuenta que Sakuta realmente es un excelente amigo para ella porque estuvo para ayudarla, el arco en el que se enamora de Kunomi y todo lo que la mueve. O sea, su arco me parece el segundo mejor arco de la obra de largo, y no es el mejor porque el mejor me parece una barbaridad de arco, que nos lleva a la segunda mejor personaje, que es sin duda Kadae, la hermanita menor, que tanto la versión original al final de la obra como la versión que conocimos nosotros, una vez entramos en su arco es imposible no encariñarse con ella, no romperse cuando desaparece y no quererla ver cumplir todas las metas que se plantea. Creo que ver un personaje que tiene tantas paredes internas, tratar de romperlas, es algo increíble. Y por último hablamos de Sakuta. Como hablé, sarcasmo, empatía, una persona súper real. Creo que es uno de los mejores protagonistas de rom-com que he visto, porque primero no es el clásico personaje que todas se enamoran de él. De hecho, Futaba no se enamora de él, Nodoka no se enamora de él, solo Tomoe y Mai. Y me parece que eso está súper bien, me parece que todos los recursos narrativos que pudieron usar en Sakuta lo utilizaron y es excelente. Y aquí es donde voy a hablar de mi teoría. Tengo una teoría que no la metí en el guión, pero la voy a hablar ahorita. El síndrome de la pubertad, hasta no ver las películas no sé si es así, pero para mí el síndrome de la pubertad de Sakuta es Mai. Mai no, perdón, es Choco más Hinohara. Ahí está. ¿Por qué? Bueno, primero porque Choco se parece muchísimo a Mai. Ojos claros, pelo negro, liso, largo. ¿Qué pasa con Choco? Que Mai era famosa cuando ambos eran pequeños. O sea, Mai era famosa cuando Sakuta y él eran pequeños. Una famosa que puede ser una figura a la que admire, que salía en series y en novelas, por lo tanto puede ser una figura que se viera como alguien que puede dar buenos consejos y que es buena, porque es la imagen que se construye de una persona en los medios. Y esto nos lleva a que muy posiblemente Sakuta, en el momento más frágil que tenía, se inventó a una persona mayor que él, que bueno, repito, Mai no es igual de edad, es mayor, que le pudiera aconsejar. Y quizás su subconsciente creó a quizás su subconsciente creó a Choco basado en Mai. Posteriormente ya conoce a Mai físicamente y por eso se enamora de ella, porque su subconsciente creó a Choco basado en ella y Choco es su primer amor. Entonces Mai no vendría a ser más que la versión real del primer amor de Sakuta. Y cuando Mai no está y Sakuta se destroza, aparece justamente Choco otra vez. Y sí, cool. Pero pasan muchas cosas, como que Sakuta es el único capaz de ver esta cosa del síndrome de la pubertad. Y normalmente en el anime solo los que sufren del síndrome de la pubertad o se ven afectados por este lo ven. Es decir, Sakuta se veía afectado y Tomoe, entonces ellas conocían ese síndrome. Futaba se veía afectada y Futaba se veía afectada, Mai se veía afectada, Nodoka se veía afectada, Kadae se veía afectada y nuevamente está involucrado. En este caso Sakuta, pero las demás personas se dan cuenta. Y casualmente a Choco más Hinohara solo la ha visto Sakuta, por lo menos la versión adulta. La versión pequeña tengo otras teorías en mi mente, pero quiero ver las películas antes. Entonces para mí eso está bastante interesante, que quizás el síndrome de la pubertad de Sakuta no se vea solo ligado a su herida, que para mí la herida representa el vacío que se siente al no poder ayudar, y por eso siempre está ayudando a la gente. Y se ve porque Kadae en su última carta le dijo que todo lo hizo para que Sakuta no se arrepintiera. Entonces creo que tiene mucho sentido y en este caso Choco puede ser parte del síndrome de la pubertad perfectamente de nuestro protagonista. Ahora, mi opinión final para despedir este video, que se me ha hecho larguísimo, pero he disfrutado un montón hablando de este anime, es que, pues, muy sinceramente, es un anime del que no esperaba tanto, y si tuviera que recomendar un rom-com, es este, que de verdad creo que quiero ver ya las películas, quiero ver ya la segunda temporada, que ya está por salir, pero es una barbaridad de anime, es una belleza de anime, me hizo sentirme como en casa. Para mí 4.5 estrellas, no es perfecto por los detalles que mencioné al principio, pero es increíble y tiene creo que es el mejor ending de la historia del anime, para mí, por lo menos de la historia del rom-com. Es un triple, esto es un triple, pero el opening no me parece tan bueno. Por lo general los openings son mejores que los endings. Este ending 1000 veces mejor que el opening. Así que eso ha sido todo por este video. No sé cuánto quedó, seguramente bastante largo, pero hasta la próxima. Adiós.